Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Bueno, espero que se escuche bien y que la transmisión no nos falle. Ustedes me dicen si se deja de escuchar o lo que ocurra, ¿de acuerdo? Yo voy a compartir pantalla. Ahí está. Espero que ya todos estén viendo la pantalla. Y pues vamos a empezar con la clase. Recuerden que ya estamos viendo la parte de máximos y mínimos. Claro que en la última clase estuvimos viendo un ejemplo en el cual encontramos lo que es el punto crítico, lo ubicamos en el plano, ¿verdad?, de R2, como se vería aquí el punto crítico, acuérdense que es el dominio, y que podríamos tomar valores cercanos al punto crítico para ver efectivamente si se trataba de un máximo o de un mínimo. Pero, como les había comentado en la última clase, lo que vamos a estar utilizando es el teorema, ¿no? En el que nos dice del criterio de las segundas derivadas. Entonces, aquí este criterio es un poco más accesible, más rápido para concluir si se trata de un mínimo relativo, máximo relativo o si se tiene un punto silla. Vimos el ejemplo, analizamos con el criterio de la segunda derivada y encontramos que el punto hallado, ¿verdad? El punto crítico resultó ser un mínimo relativo, ¿sí? También vimos que si dábamos valores, ¿verdad?, alrededor de ese punto crítico, en este caso escogí menos 2,2, efectivamente resultaba que la función evaluada en otro punto, ¿verdad?, alrededor del punto crítico, nos sigue describiendo lo que es un mínimo relativo, chicos. Entonces espero que no haya duda con respecto a esto, y bueno, varios de aquí me comentaban, ¿verdad?, preguntaban que era un punto silla. Un punto silla, por ejemplo, en el criterio, observen el punto 3, si D fuese negativo, ¿sí? Si D fuese negativo, nos dice que tenemos lo que se le llama un punto silla en la gráfica. Entonces, para que nos quede muy claro que es un punto silla, aquí agregué unas gráficas, aquí las muestro, de puntos sillas, de algunas superficies que nos muestra, observen la primera gráfica, espero que, ¿sí están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profesora, sí, veo. Sí, Perfecto, profe. entonces, observen que acá, en donde estoy iluminando, de hecho la figura tiene un puntito rojo, aquí, es lo que se le llama punto silla. No es ni máximo ni mínimo, sino un punto silla. Veo la segunda gráfica y de igual forma, ilumino la parte, la que se le llama punto silla. Observen, aquí es donde no podemos decir si es máximo o mínimo, sino que es un punto silla. Y la última gráfica que también nos ilustra el punto silla, ¿verdad?, que está ubicado aquí, aquí se ve claramente, en el origen. Entonces, si preguntan qué es un punto silla, es como imaginarnos una silla de montar, ¿de acuerdo? Es similar, es similar. Solo que aquí no podemos definir qué es un punto silla, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta acerca de esto? No, no, profesora, ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo el día de hoy son ejemplos acerca de cómo encontrar los puntos extremos de mi función, ¿sí? Cómo hallarlos, y de ahí aplicar lo que es el criterio de la segunda derivada, que es la que nos va a estar ayudando, ¿sí?, para definir si se trata de un máximo o de un mínimo, ¿sí? Digo, ese criterio es un poco más rápido para concluir. Podemos utilizar el otro, ¿verdad?, dando valores alrededor del punto crítico, pero podríamos caer en parte en un error. O tendríamos que hacer más cálculos para definir si efectivamente es un mínimo o es un máximo. No dejen de aceptar a su compañero. Vamos a dar inicio. Aquí tengo un ejemplo. Es un ejemplo
que dice identificar los extremos relativos de la función. Vean la función. Aquí está la función. Menos x cúbica más 4yx menos 2y cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, nos dicen identificar los puntos extremos, chicos. Recordar que punto extremo es donde nuestra derivada es 0, y entonces en ese punto es llamado punto crítico. Entonces aquí en solución escribí esta parte, que es para identificar los extremos relativos se necesitan encontrar los puntos críticos donde las primeras derivadas parciales son 0, simultáneamente, esto que quede claro. No porque una se me hace 0, la otra también lo va a hacer. No, hay que encontrar para qué punto exactamente ambas derivadas, tanto con respecto de x como la de con respecto de y, se haga 0. Eso es lo que me va a dar un punto crítico y un extremo de la función, ¿sí? Entonces, bueno, pues acá pasamos a calcular la primera derivada, ¿verdad? La parcial de f con respecto de x, igual a parcial con respecto de x. Aquí pongo la función para que les quede claro, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo menos x cúbica más 4yx menos 2y cuadrada más 1, ¿sí? Entonces, observen que aquí en esta función, pues los dos últimos términos son 0, porque dependen, uno depende de y el otro es una constante, entonces nada más me quedo con los dos primeros. Observen el segundo término, aquí tengo 4yx, ¿no? 4y es una constante, y de hecho aquí arriba lo puse, 4y me quedaría parcial con respecto de x, ¿verdad? Que es a 1, y me queda 4y por 1, ¿sí? Pongo aquí para no olvidar que es x a la 0, y entonces el resultado es 4y, ¿sí? X a la 0, recuerda que es 1, por eso es que me da la derivada de 4yx, pues me da 4y. Entonces, observen el primer término es menos 3x cuadrada, ¿no? Más 4y. Ahora bien, esto es la primera derivada de f con respecto de x. Vamos a derivar la función con respecto de y. Esta derivada, bueno, nuevamente coloco la expresión, ¿verdad? De la parcial con respecto de y de menos x cúbica más 4yx menos 2y cuadrada más 1. Ahora, el primer término es 0. Me voy con el segundo término, que es 4yx. Entonces, su derivada ahora con respecto de y. Lo mismo, si derivo con respecto de y, pues me va a dar 1. Entonces, el resultado del primer término me queda 4x. Me voy con el tercer término y pues me da menos 4y. ¿Sí? Entonces, ya tengo la expresión 4x menos 4y. Entonces, bueno, como buscamos, ¿verdad? Que sean 0 simultáneamente, esto es muy importante, aquí lo vuelvo a reafirmar para que no se les olvide, si buscamos que sean 0 simultáneamente, las primeras derivadas, acuérdense, derivada igual a 0, entonces me dice que la pendiente es 0, entonces la inclinación ahí de mis rectas son horizontales, ¿sí? Es donde nos indica que hay un máximo, ¿sí? De la curvatura, y en este caso de la superficie. Entonces, bueno, las derivadas parciales, ¿verdad? Las primeras derivadas parciales, lo que hacemos es igualarlas a 0, chicos. Por eso es que aquí están las ecuaciones. Una es menos 3x cuadrada más 4y igual a 0. Y la segunda ecuación va a ser 4x menos 4y igual a 0. Entonces, bueno, de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Que tenemos dos incógnitas, necesitamos encontrar cuánto vale x y cuánto vale y para tener el punto crítico. Entonces, de la ecuación 2, podemos tranquilamente despejar y. Y es igual a 4, a x, perdón. Y igual a x de la ecuación 2. Entonces, esto le vamos a llamar ecuación 3. Y ahora lo que hacemos es sustituir la ecuación 3 en 1. Sustituyendo, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar menos 3x cuadrada más 4x igual a 0. Entonces ya esta ecuación me queda en términos de x, ¿sí? Y lo que hacemos, pues, tratamos de resolverla algebraicamente, ¿sí? Observen, de todas formas, acá x cuadrada y x es una ecuación, si ustedes ven, de segundo grado. Pudieran utilizar la fórmula general que ustedes conocen, es válida, la pueden utilizar. Acuérdense que la fórmula general me ayuda a encontrar las raíces de este polinomio, que es cuadrático. Pero acá, pues lo voy a hacer algebraicamente, no es difícil, factorizo lo que es x, ¿no? Con el signo me queda menos x,
por 3x menos 4 igual a 0, y entonces nos damos cuenta que esta ecuación que tenemos acá, ¿sí?, se satisface tan solo, ¿sí?, de ponerle x igual a 0. Si x vale 0, pues 0 por esto me queda 0, entonces se cumple la igualdad. O también lo que esté dentro del paréntesis lo hago 0, ¿verdad? Y se cumple la igualdad. Entonces, por eso están estas dos opciones, chicos. Así se dice, x puede ser igual a 0 o 3x menos 4 igual a 0. Entonces, con estas propuestas que tenemos acá, y es una O, porque no es necesario que simultáneamente sean 0 las dos, sino que puede ser una o puede ser la otra. Entonces, bueno, con estas dos opciones, ¿no?, que nos son propuestas más bien que nos salen de esta ecuación cuadrática, entonces encontramos sus raíces. Las raíces son que x es igual a 0 o que x es igual a 4 tercios. ¿Sí se entendió cómo se resolvió la ecuación? Sí, profesora, sin ningún problema. Bueno, acá lo más importante, y lo remarco aquí escrito, chicos, es que son raíces de x, ya tenemos dos valores, y lo que se debe de hacer es que este valor de x se sustituye en la ecuación 3, ¿sí? Finalmente y es igual a x, entonces, como y es igual a x, pues me queda y igual a 0. Aquí acuérdense que es un punto, es un par ordenado, lo que va a ser mi punto crítico. No es porque ya tengo valores de x, valores de y, voy a tener valores aislados. Me refiero a que x sea igual a 1, y es igual a 0, x es igual a menos 2, etcétera. No, sino que aquí con este valor de x igual a 0 me da y igual a 0. Entonces obtenemos el primer punto crítico, que es un par ordenado. Eso no hay que olvidarlo. Es un par ordenado 0,0, ¿no? Entonces, me voy con el otro valor de x, que salió x igual a 4 tercios, y ¿qué es lo que se encuentra, no? Que y, pues es igual a 4 tercios, ya que y es igual a x, ¿no? Y es igual a 4 tercios. Y entonces, el otro punto crítico es 4 tercios, ¿sí? Coma 4 tercios. Entonces, el problema que me está diciendo, ¿sí?, que tenemos dos puntos extremos de la función, dos puntos extremos. Uno está en el origen, 0,0, y otro está en 4 tercios, 4 tercios, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con el procedimiento para encontrar el valor de x y de y? Bueno, no, profesora. Perfecto. Si no hay duda, observen, esto es para hacer ya los ejercicios de máximos y mínimos. Entonces, espero que les esté quedando claro el procedimiento, ¿sí? Y entonces, bueno, una vez que ya hallamos los puntos críticos, que en este caso el problema tiene dos, no es que tenga cuatro, ¿sí? No se vayan con valores nada más de que x es igual a 0, ¿no? X es igual a 4 tercios, ya. No, son pares ordenados, ¿no? Y aquí lo reafirmo, pares ordenados. Estos son los puntos críticos que tenemos acá. Y lo voy a subrayar acá, ¿no? Puntos críticos. ¿Cuántos puntos críticos? Dos, ¿no? Entonces vamos a pasar, y aquí observen, ¿no?, los extremos relativos, y aquí lo vuelvo a recalcar en esta parte. Los extremos relativos de f de x, y son 0,0 y 4 tercios, 4 tercios, ¿no? Estos extremos, ¿sí?, relativos se les llama puntos críticos, ¿no? Entonces aquí en rojo les puedo escribir, para que no olviden, por favor, se tienen dos puntos críticos, ¿sí? Se tienen dos puntos críticos, acuérdense, pares ordenados, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, ya que tenemos estos dos extremos, ya los encontramos, 0,0, ¿no? La pregunta que aquí formulo, esos puntos críticos ¿qué representan? ¿Qué son, no? ¿Qué me están representando en la función, en la gráfica de la función? Pregunta, ¿son máximos o mínimos? Esto es lo que pongo, esta pregunta, pues para ubicarnos. Una vez que ya tenemos los puntos críticos, hay que revisar si son máximos o son mínimos. Aquí lo que hice como primer punto, como primer desarrollo, chicos, es
sin el criterio de la segunda derivada, ¿qué tendríamos que hacer? Una, y quiero que observen este desarrollo. Ya conocemos el punto crítico, aquí lo marqué, en 0,0, sé que estamos en el origen, acuérdense que esto es el dominio, es R2, es el dominio, ¿sí? 0,0 es mi punto crítico. Entonces busco puntos cercanos a mi punto crítico. En este caso propuse rápidamente 1,1, ¿sí? Así rápidamente lo propuse. Entonces agarro la función y primero pues la evalúo en el origen. Y dando en el origen, observen la función evaluada en el origen, ¿no? Me dio 1, ese es su valor. Es decir, la función en ese punto crítico, que fue el origen, vale 1. Ahora bien, yo puedo proponer cualquier punto, ¿verdad? Cualquier punto. En este caso, F11, que fue la propuesta, lo sustituyo en la misma función y veo cuánto vale. Entonces me da 2, vale 2. Entonces, ¿qué podemos observar? Que F11 que es mayor a F00. Entonces, en principio, chicos, en principio yo puedo pensar que tengo un mínimo relativo, en principio, ¿no? Y nos vamos a quedar hasta acá pensando que es un mínimo relativo, porque pues va, si yo quisiera efectivamente comprobarlo, ¿verdad? Efectivamente, tendría que dar otro valor, puede ser por acá, puede ser por acá, estoy dando valores, los puntos azules, si ustedes observan, son otros posibles valores que yo le puedo dar a mi función, puede ser acá, que sean naturalmente cercanos a quién, a lo que es mi punto crítico que está en el origen. Entonces yo puedo arbitrariamente seguir dando valores para efectivamente comprobar que mi función es menor, ¿no? Digamos, la función evaluada en el origen es menor que en cualquier punto de estos y concluir que es mínimo. ¿Alguna duda con esta parte? No, profesor. ¿No? Perfecto. Entonces, esto lo vamos a dejar tentativo, no es lo que van a tener que hacer siempre, no, 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 sino aquí vamos a irnos y observen, aquí en esta parte, me dice, aplicando el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? De las segundas derivadas, ¿qué es lo que hay que hacer? De las segundas derivadas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la segunda, el criterio de las segundas derivadas? Pues calcúlate, nos dice, calcúlate las segundas derivadas, ¿no? Y evalúalas los puntos críticos. En este caso tuvimos 2 puntos críticos. Entonces, aquí la primera derivada con respecto de x nos dio menos 3x cuadrada más 4y, y la volvemos a derivar con respecto de x. Derivando con respecto de x, pues nos da menos 6x, ¿no? Y entonces, bueno, después esta primera derivada con respecto de x la derivamos ahora con respecto de y. Esta es la derivada mixta. Entonces agarramos menos 3x cuadrada más 4y, ¿no? Derivándola con respecto de y, observen que el primer término pues es 0 y únicamente nos queda 4. Así nos da la derivada mixta. Por otra parte, la primera derivada de f con respecto de y, pues sabemos que es 4x menos 4y. Entonces la volvemos a derivar con respecto de y. ¿Y qué nos da? Nos da menos 4, chicos. ¿Sí? Ahora, esta primera derivada con respecto de y, la derivamos con respecto de x. Derivándola con respecto de x, ¿no? ¿Qué nos va a dar el resultado? Observen, el primer término de la primera derivada, que es 4x, derivándolo con respecto de x, pues me da 4. El segundo término, que es y, ¿verdad? Si yo lo derivo con respecto de x, es 0. Entonces, ¿qué podemos observar de las dos derivadas mixtas que tenemos acá en el primer renglón, ¿no? En esta parte, y en el segundo renglón que estoy iluminando? Nos damos cuenta que son iguales. Las segundas derivadas mixtas nos dieron igual, si se cumple la igualdad. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a ello, chicos? ¿Qué era de esperar? Son funciones, si se dan cuenta, en este caso, funciones que estamos ocupando que son continuas, que son derivables, ¿no? No tienen ningún problema a la hora de derivar, y entonces es de esperar que se cumpla el principio de, ¿cómo se llama? El principio de Clairaut. ¿Se acuerdan del teorema, no? Que nos dice que si son continuas, ¿no? Sus segundas derivadas, entonces las derivadas mixtas son iguales. Se cumple. Entonces, bueno, esto lo menciono, es un contenido extra, ¿no?
para poder calcular, digamos, lo que es la cantidad del criterio de las segundas derivadas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos estas segundas derivadas y pues vamos a calcular la cantidad de, ¿sí? La cantidad de, pero en el primer punto, que es 0,0, ¿sí? Entonces aquí voy a remarcar que lo vamos a hacer ¿para quién? Para 0,0, ¿sí? Lo voy a remarcar, ya lo remarqué aquí con viñeta, ¿sí? 0,0. Evaluamos las segundas derivadas parciales en este punto, 0,0, para ver cuánto nos da. Y entonces, bueno, nos damos cuenta que la segunda derivada con respecto de x, pues es 0. La segunda derivada de f con respecto de y, observen que es una constante, ese no le afecta, ese me queda como menos 4. Y las derivadas mixtas, ¿verdad? En el origen, ¿verdad? Son también una constante, valen 4. Entonces sustituimos en la cantidad de, ¿y qué podemos observar, chicos? Que d es igual, ¿no? A la segunda derivada con respecto de x, evaluada en ese punto, en 0,0, por la segunda derivada con respecto de y, evaluada en 0,0, menos la derivada mixta elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 0 por menos 4 al cuadrado, y el resultado es menos 16, ¿no? Nos da menos 16. Entonces, ¿qué sucede? Que el principio de la derivada, ¿verdad? El criterio de la derivada nos está diciendo que si d es menor a 0, entonces tenemos un punto silla. ¿Un punto silla en qué? En la terna 0,0,1. Acuérdense que uno es evaluar a la función en 0, que ya sabíamos que vale 1. Entonces, observen, es un punto silla, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Sí se entendió? Sí, profesora. ¿Sí? Y ahora, si me preguntan qué es un punto silla, pues es esto lo que tenemos acá, un punto silla, ¿sí? Es esto. Entonces, para que no quede duda, ¿no? Solamente que aquí, por ejemplo, si lo queremos aplicar en nuestra gráfica, ¿qué va a suceder? Me voy a enfocar en este dibujo, en esta imagen, en donde aquí observan que el punto silla queda ubicado en el origen. Ahora, nuestro problema nos dice que está en 0, 0,1. ¿Qué sucede? 0 en X, 0 en y 1 en Z. Tiene altura de Z. Entonces aquí está la silla de montar, ubicado. ¿De acuerdo? Es un punto silla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? Yo, profesora, ¿Sí? no supe cómo se sabe que está en el punto uno bueno, sí, en uno en Z. Ah, claro, claro, claro. Eso te pudo haber ocasionado ruido. ¿Cómo lo sabemos? Pues acuérdate, ¿no? Acuérdate, déjame ver si tengo aquí espacio o no. Que eso no hay que olvidar. Lo voy a agregar otra hoja, ¿no? Acuérdate que f de x, y es igual a z. De eso sí te acuerdas. Entonces, ¿cómo te va a quedar la terna? Te va a quedar x, y, que sabemos que es z, igual a que x, y, f de x, y. ¿Estás de acuerdo? Oh, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ya vimos que f en 0,0 pues nos dio 1, evaluándolo, ¿no? Ese ya lo tienes ahí. Entonces, ¿cómo va nuestra terna? ¿No? 0,0, f de 0,0 pues nos da igual a ¿cuánto? 0,0,1. Por eso, en la función, en el origen vale 1. Ahora sí. Ah, ya. Gracias. Aquí nada más hay que recordar que la función, aquí lo voy a poner, la función es igual a f de x, y igual a menos x cúbica más 4y menos 2y cuadrada más 1. Naturalmente que si x y y, ¿verdad? Son 0, únicamente te queda 1, que es la constante. Ahora sí. Sí, sí, profesora, gracias. Perfecto. Entonces, observen que aquí, pues aquí ahorita no me han preguntado, pero aquí lo voy a decir. En este caso, con este método,
que tenemos aquí, primer método, ¿sí? Nos decía que era un mínimo, pero solamente observen que yo nada más tomé un punto, pero no se trataba de un mínimo. Con este primer método tendríamos que ver, no se trataba de un mínimo. Eso obsérvenlo, ¿no? Aquí no es un mínimo, ¿sí? Sino ya con el criterio de la segunda derivada, ¿qué podemos decir que es más general? Ya directamente nos decía que se trata de un punto silla, ¿de acuerdo? Entonces espero que con esto les quede claro, ¿no? El que es un punto silla. Entonces, aquí voy a hacer lo que me falta. Por ejemplo, en esta parte, observen que evaluamos la cantidad en el punto que, 0,0, pero me hace falta, ¿no? El punto que, 4 tercios. Siento que anoté otro ejemplo, entonces vamos a ponerlo acá. El punto 4 tercios, 4 tercios. Entonces, para que ustedes no pierdan la, la, la práctica, no vean cómo se hace, lo que tenemos que hacer es ahora calcular la cantidad pero bueno, voy a poner aquí la segunda derivada, que se tiene que calcular en 4 tercios, 4 tercios. Únicamente voy a sustituir, la segunda derivada era menos 6x, menos 6 que multiplica a 4 tercios, ¿de acuerdo? Esto lo puedo escribir como menos 2 por 3 por 4, estoy descomponiendo el 6 entre 3, observen, y lo que me va a quedar es igual a menos 8. ¿Sí se entendió? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Entonces, bueno, vamos con f, su y, acuérdense que tenemos que evaluarlo en este punto, ¿sí? Aunque en este caso la segunda derivada, que aquí la tenemos, segunda derivada, nos dio menos 4. Entonces, por ser menos 4 ya no le afecta nada, ¿no? Pues ya ponemos acá, este vale menos 4, ¿sí? ¿Ya? Y las derivadas mixtas, que son f, x, y, ¿verdad? Que es lo mismo, segunda de f con respecto de, en este caso con respecto de y, con respecto de x, pues nos dio 4, ¿sí? Déjenme verificar si es 4. Entonces, ya tenemos estos valores, y entonces ahora sí sustituimos en la cantidad de, acuérdense que va fxx de 4 tercios, perdón, coma, 4 tercios, por f sub y de 4 tercios, coma 4 tercios, menos la derivada mixta, también evaluada en este punto, aunque nos da una constante, pero pues así lo ponemos, para que ustedes no pierdan de vista que hay que evaluar en ese punto crítico, y entonces, bueno, ya ponemos valores, y ¿qué obtenemos? El primero vale menos 8, ya no fue 0, ¿verdad? Fue menos 8, por 4, menos lo que vale la derivada mixta, que es 4 elevado al cuadrado, y esto nos da, ¿no? 32, que es, déjenme ver, me faltó el signo, pues decía, ¿por qué no me da? Ese es menos 4, ¿no? Entonces, menos 8 por menos 4, pues es 32, ¿no? Menos 4 al cuadrado, pues es menos 16, y ya 32 menos 16, pues sabemos que es 16 positivo. Entonces, ¿qué podemos observar? Que D es mayor a 0, ¿no? Y la segunda derivada, fxx, ¿no? Que está evaluado en 4 tercios, 4 tercios, resulta ser que negativa. Sabemos que es menos 8, sabemos que es menor a 0. Entonces, con estas características, si ustedes observan en la tabla, esto sugiero que lo tengan en un formulario, ¿no? Anotado para no olvidar. Observen que el criterio de la segunda derivada nos dice, si D es mayor a 0 y fxx es menor a 0, entonces tenemos un máximo relativo en A, B. Entonces me voy a regresar, ¿verdad? Al problema. Entonces,
concluimos, decimos, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, f de x, y tiene un máximo relativo en el punto 4/3, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? No, profesora, ninguno. ¿Sí quedó claro? En mi Bueno, caso, sí. espero que les esté quedando claro. Observen que aquí, pues el problema, y me regreso al primer ejemplo, ahorita que estamos viendo, discutiendo, no es complicado. Lo único que se les podría dificultar, y aquí sí lo comento, es a la hora de resolver estas ecuaciones que tenemos acá. Derivan, igualan a cero, y igual aquí en esta parte se me atora. Pero nuevamente, chicos, nuevamente los invito a que ustedes resuelvan los problemas y me pregunten. Me digan, maestro, aquí no me quedó claro, aquí cómo le hago, cómo despejo, etcétera, etcétera. Porque esa es la parte que se les puede complicar, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esto, ya resolviendo las ecuaciones, naturalmente que ya van a tener el valor de X y el valor de Y. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya no hay ni un problema. Aquí únicamente que nos quede claro que los puntos críticos son pares ordenados. Eso hasta con fosforescente, por favor, ¿no? Punto crítico es un par ordenado, para que no lo olviden, porque es una de las cosas que lo olvidan. De verdad, chicos, créanme, me encuentran el valor de X, el valor de Y, el valor de X, valor de Y, y luego me dicen son 4 puntos críticos. Quien me ponga así 4 puntos críticos, pues tache, porque no entendió, ¿sí? No está bien, no son 4 puntos críticos, son 2. Entonces, abusados con ello, con esto, ¿no? Aquí les explico los pasos a seguir, naturalmente que lo que puse como primer método, no va a ser necesario que lo estén aplicando, sino se van directamente con el criterio de las segundas derivadas. ¿Sí? Para poder concluir si se trata de un máximo, si se trata de un punto silla o de un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay duda, pues vamos a ilustrar otro ejemplo. Me queda muy claro que con uno, pues no es suficiente. Vamos a discutir en el que me dice, encuentre el máximo o mínimo local, así como los puntos sillas de f de x, y igual x cuarta más y cuarta menos 4xy más 1. Entonces, aquí es donde yo me refiero a que se les puede dificultar a la hora de resolver este sistema que salga de las primeras derivadas. Entonces, bueno, como solución, aquí vamos a irnos a resolverlo. Acuérdense que lo primero es encontrar los puntos críticos. Entre paréntesis puse extremo función. Entonces, bueno, ¿qué hago? Pues derivo, encuentro las primeras derivadas porque sé que en los puntos críticos, en los puntos extremos, estas derivadas valen cero. Entonces, agarramos, derivamos, ¿no? Parcial de f con respecto de x es igual a parcial con respecto de x de x cuarta más y cuarta menos 4xy más 1. Entonces, derivamos con respecto de x, me doy cuenta que el primer término es 4x cúbica, ¿sí? Menos, ¿verdad? Menos o más, segundo término es 0, y únicamente me va a quedar el tercer término. Observen que tengo 4xy. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, lo derivo con respecto de x y me va a quedar menos 4y. Ya lo tengo. Entonces, aquí está la primera derivada. Ahora, me voy a derivar con respecto de y a la función. Entonces, nuevamente coloco lo que es la función. Segundo término me queda 4y cúbica. Menos 4xy, pues la derivada de 4xy pues es 4x. Entonces, el resultado es 4y cúbica menos 4x. Los puntos físicos tenemos que es, ¿no? Estas ecuaciones se van a reducir ¿en qué? ¿Sí? Se van a reducir en x cúbica menos y igual a 0, ¿sí? Y por el segundo renglón, menos la segunda ecuación, se reduce a y cúbica menos x igual a 0. Entonces, observen que antes de resolver, pues yo agarré y simplifiqué. Estas se pueden reducir, pues las reducimos. Aquí están las ecuaciones, ¿sí?
¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe. Perfecto, entonces observen que acá ya las igualo a cero y tenemos ecuaciones cúbicas, ¿sí? Ecuaciones cúbicas que igual se les puede dificultar porque, bueno, aquí la idea es que de la primera ecuación despejamos a y, ya tenemos y igual a x cúbica, ya lo tenemos acá. Entonces la ecuación 3 la sustituimos en la ecuación 2 para poner la ecuación 2 en términos de x, ¿no? También puedo haberlo dejado en términos de y, pero decidí dejarlo en términos de x. La ecuación, ¿verdad? Sustituyéndola así, quitando y, me va a quedar como x a la 9 menos x igual a 0. Entonces, como les comentaba, aquí se les puede dificultar cómo resolver una ecuación que ya no es cuadrática. Ahora es cúbica, puede ser cuarta, puede ser quinta. En este caso, obtuvimos que es x a la 9. Entonces, bueno, me lleva a x por x a la 8 menos x a la 8 menos 1, lo descompongo como x a la cuarta menos 1 por x a la cuarta más 1, ¿sí? Ustedes pueden comprobarlo y efectivamente esto se reduce a x a la 8 menos 1. Entonces, bueno, ya la ecuación la podemos escribir de esta manera. Pero no solamente me quedo acá, sino que me doy cuenta que donde tengo x cuarta menos 1, también lo puedo descomponer, ¿sí? Lo puedo descomponer como de una diferencia de cuadrados y me lleva a tal expresión x, que multiplica x cuadrada menos 1, por x cuadrada más 1, por x a la cuarta más 1, igual a 0. El x a la cuarta más 1 ya no lo puedo seguir descomponiendo, entonces así se mantiene. El x cuadrada más 1 tampoco lo puedo seguir descomponiendo. Quien sí puedo descomponer es el x cuadrada menos 1, porque es una diferencia de cuadrados. Entonces, de igual forma, ¿no? Tenemos x por x menos 1 por x más 1 por x cuadrada más 1 por x cuarta más 1 igual a 0. Entonces, observen que en esta ecuación, chicos, observen que en esta ecuación basta con hacer x igual a 0, que es la primera propuesta de esta ecuación, y pues se cumple la igualdad. Si x es igual a 0, todo se me hace 0, entonces me quedaría 0 igual a 0 y se cumple. Aquí tengo una o, podemos hacer que x menos 1 sea igual a 0. Si esto se cumple, entonces ya todo es igual a 0 y se sigue cumpliendo la igualdad. O hacer x más 1 igual a 0, o x cuadrada más 1 igual a 0, o x cuarta más 1 igual a 0. Son todas estas propuestas. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuántos términos multiplicando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? De mi x a la 9 menos x, logramos expresarla de esta forma. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Ninguno. Ya, maestra, ¿Tú? yo no, No sé. yo no terminé de entender muy bien el por qué ya no se pudo simplificar más el x cuadrada más uno y el x cuarta más uno. X cuarta más 1, si bien, recuerda, no hay una diferencia de cuadrados o algo para factorizar o para descomponerlo. Ya no la tienes. ¿Sí? ¿De qué manera podrías tú descomponerla? Ya no la hay. Pero cuando tú tienes una x cuadrada menos 1, este sí te da chance de poder descomponerlo como una diferencia de cuadrados. Y aquí puse la relación que hay que recordar. ¿De acuerdo? Ah, sí, sí. Gracias, Aquí maestra. no significa algo muy importante, no significa que el x cuadrado más 1 la pueda seguir yo, como te diré, despejando, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué voy? Y espero que no te confunda más y que te quede claro.
Si bien ya no puedo descomponer el x cuadrada más 1 y el x a la cuarta más 1, esto ya no puedo hacer más, y el x más 1 tampoco. Entonces, la propuesta de esta ecuación para darle solución es hacer que x sea igual a 0, o se pone o, x menos 1 igual a 0, o x más 1 igual a 0, o x cuadrada más 1 igual a 0, o x cuarta más 1 igual a 0. Estas cuatro propuestas tenemos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estos que sean iguales a 0 se satisface la ecuación, ¿de acuerdo? Porque son un producto. Bueno, entonces vamos con la primera opción, pues ya me está diciendo que x vale 0. Ya encontramos un primer valor de x. Voy con la segunda opción, encontramos que x vale 1, simplemente despejen, y basta con que x sea igual a 1, x menos 1 se me hace 0 y se cumple la igualdad, ¿de acuerdo? Despejo. O cuando tengo x más 1 igual a 0, pues basta con que x sea igual a menos 1 y se anula, ¿de acuerdo? Aquí ya encuentro el valor, ¿sí? ¿Esto sí se entiende? ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe. Entonces me paso a las dos últimas opciones y ¿qué sucede? Que x cuadrada es igual a menos 1, pues nada más despeja, ¿no? Despejen y me queda menos 1. Pero como es x cuadrada, entonces yo sé que x es más menos raíz de menos 1. ¿Qué pasa con raíz de menos 1? ¿No? Nos damos cuenta que esta raíz de menos 1 es imaginario. ¿Sí se acuerdan de ello? Sí, 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 profesor. Acuérdense que este me da imaginario es el i, ¿sí? El i. Me voy con la última opción, que x cuarta más 1 igual a 0, y tenemos x cuarta igual a menos 1. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Que esta también va a ser imaginaria. ¿Sí? Va a ser imaginaria, y entonces, acá observen, con las dos últimas opciones tenemos raíces imaginarias, que no nos van a interesar ahorita, porque no estamos en variable compleja, ¿de acuerdo? Si fuera variable compleja, entonces sí, ahí sí me dicen cuáles son las raíces, y aunque sean complejas, no importa, ahí están. Pero en este caso, no. Son raíces complejas, estamos trabajando bajo el campo de números reales, entonces las descartamos. ¿Cuántas raíces descartamos? Observen, x cuarta son 4 raíces, x cuadrada son 2, 4 más 2, 6. Descartamos 6 raíces imaginarias, ¿de acuerdo? Y nos quedamos puramente con las reales. ¿Cuántas reales tiene? 1, 2, 3, tiene 3 raíces reales, ¿sí? ¿Eso sí quedó claro? ¿Cuántas raíces reales son? Sí. Ya dado esto, chicos, nuevamente, lo que yo les decía, ya sabemos que las raíces reales son 0, 1 y menos 1. Aquí las tengo puestas. Entonces, de la ecuación 3 basta con sustituir el valor de x para encontrar el valor de y entonces para encontrar los pares ordenados que me van a dar y me van a decir cuántos puntos críticos tengo. Entonces, observen, pongo la primera opción. Si x es igual a 0, entonces y es igual a 0, ¿sí? Y el primer punto crítico que vamos a tener es 0, 0. Me voy con la otra. X es igual a 1, entonces y es igual a 1. Entonces, el punto crítico que se tiene es 1,1. Y la última opción, si x es igual a menos 1, entonces y es igual a menos 1. Entonces tenemos la opción de menos 1, menos 1. ¿Cuántos puntos críticos tenemos? Son 3. 1, 2 y 3. ¿Alguna duda para definir los puntos críticos? Ninguna. Perfecto. Entonces, observen que ya teniendo, ya una vez que resolvimos el sistema de ecuaciones, que es lo que para mí es lo más engorroso, para mí es lo más que se les puede dificultar, ¿no? Pues ya nada más hallar las raíces, hallar los puntos críticos, ya lo demás es más sencillo. ¿Por qué? Porque utilizando el criterio de la segunda derivada, ¿qué podemos tener? Pues sustituimos los valores, ¿no? ¿Sí? Sustituimos los valores, ¿no? En las segundas derivadas que vamos aquí a mostrar, ¿no? Segundas derivadas con respecto de x, segunda derivada con respecto de y a las derivadas mixtas, si es que nos queda dependiendo de x y de y, ¿no? Para poder calcular la cantidad de, chicos, ¿sí? Y decir en cada punto crítico qué es lo que nos representa.
si es un punto silla, si es un máximo, si es un mínimo, etcétera. Entonces nos vamos con las segundas derivadas, ¿no? Y nos damos cuenta que la segunda derivada con respecto de x es igual a 12x cuadrada. La segunda derivada con respecto de y, observen cuánto nos da la derivada, también nos da 12y cuadrada. Entonces, vean las derivadas mixtas. Las derivadas mixtas nos da menos 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda para obtener las derivadas? Todo bien. Perfecto, entonces, observen, vamos a tomar el primer punto, que es 0,0, que es el punto que está en el origen. Ese es el primer punto crítico. Y evaluamos la segunda derivada en 0, la segunda derivada en y en 0, y nos damos cuenta que esta, observen, era 12x cuadrada, 12y cuadrada, ¿sí? Entonces nos va a quedar 0, 0. Menos las derivadas mixtas elevado al cuadrado, pero ¿cuánto es? Menos 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Pues nos da positivo 16, pero con este signo menos nos da menos 16. Por lo tanto, ¿no? O entonces d es menor a 0 y nos está diciendo, el criterio nos dice que f de x, y tiene un punto silla en 0, 0, f de 0, f de 0,0. Que evaluando la función en 0,0, como en el caso anterior, ese nos da 1. Entonces, en el origen, pero con altura de 1, ¿verdad? Similar que en el caso anterior, observamos que tenemos un punto silla. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Entonces, tomamos el siguiente punto crítico que es 1, 1, ¿no? Y también hacemos lo mismo, evaluamos las segundas derivadas en ese punto. Observen que evaluándolas, ¿no? ¿Sí? Nos dan 12 y 12 cada una. Sustituimos aquí el valor, menos la derivada mixta evaluada en 1,1, que pues como es una constante, pues es menos 4 elevado al cuadrado, y entonces nos damos cuenta que es 144 menos 16, dándonos como resultado 128. En este caso, aquí la cantidad de es mayor a 0, chicos. Como es de mayor a 0, hay que ver cómo es la segunda derivada. La segunda derivada evaluada en 1,1, pues es 12. No se me hace negativa, es 12. Entonces, es positiva. Positiva la cantidad de, positiva la segunda derivada con respecto de x, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener o qué es lo que nos está diciendo el criterio de las segundas derivadas? Que tenemos un mínimo relativo en 1,1, f de 1,1, ¿sí? Tenemos un mínimo relativo. Y llevamos con el siguiente, con el último punto crítico, porque esta función tuvo tres puntos críticos, ¿sí? Entonces la cantidad igual sustituimos, vemos cuánto vale la segunda derivada en este punto, de menos 1, menos 1, también la de con respecto de y la derivada mixta, y nos damos cuenta que pues no cambia porque aquí la segunda derivada con respecto de x es 12y cuadrada, y la segunda derivada con respecto de perdón, la de x es 12x cuadrada y la de y es 12y cuadrada. Entonces, como son elevados al cuadrado, no le afecta el signo. Y nos queda otra vez 12, 12. ¿Sí? Menos 4 al cuadrado, que es la derivada mixta. Entonces, haciendo este desarrollo, nos damos cuenta que es 128, es similar como en el caso anterior. Nos da como resultado que D es una cantidad positiva y la segunda derivada también es positiva. Entonces, nos da un segundo punto mínimo relativo que tiene la función en el punto menos 1, menos 1. Entonces, bueno, pregunto, ¿alguna duda con respecto a ello, chicos? No, profesor. ¿Qué les pareció el método de la segunda, del criterio de las segundas derivadas? ¿Se acuerdan del método visto en cálculo diferencial integral? Sinceramente, yo nunca vi ese método en cálculo diferencial integral, pero no se me hace complicado. No es complicado, si se dan cuenta. Aquí el único detalle, y ahí sí les voy a ser sincera por experiencia, ¿verdad? Que he tenido de alumnos, se les puede estar dificultando resolver ¿qué? El sistema de ecuaciones, ¿sí?
Acuérdense que las primeras derivadas se tienen que igualar a cero y entonces resolver para X y encontrar sus valores. Entonces aquí sí puedo ver alguna dificultad que se me atoren, que ya no maestres que no puedo, maestres que no veo. Entonces, pues pregunten, no se dejen. Pregunten para preparar el segundo parcial, chicos, ¿no? Porque con esta parte que ya estuve explicando, pues, dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos. Espero que les haya quedado claro cómo aplicar el criterio de la segunda derivada, que para mí es esencial, ¿no? Y entonces, pues ya el día lunes ya pasamos con la aplicación. Aplicación de las segundas de eso, de máximos y mínimos. Y ya con esto terminamos la cuarta unidad, chicos. ¿Sí? Vamos a dar, digamos, vamos a ver la quinta unidad que es muy ligera, no es larga, ya nada más son temas los que se van a dar, no se da todo el contenido, todo lo que sería una quinta unidad, porque únicamente nos interesa cómo va un campo vectorial, ¿no? Cómo es un campo conservativo, ahí, cómo es la divergencia y la rotación, y con eso ya tenemos el segundo parcial preparado. Y precisamente por ello les comentaba, vamos bien chicos, estamos a inicios de octubre y lo que yo recomiendo es que pues nos tomamos unos días de asesorías, ¿no? Para que ustedes me pregunten, prepárense sus preguntas, ¿no? Preparen qué problemas quieren que hagamos y las resolvemos en clase, ¿de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Bueno, pues entonces, chicos, hasta acá nos quedamos. Es lo que preparé para el día de hoy. El lunes empezamos con aplicaciones de derivadas, que igualmente no vamos a extendernos con ello. Y pues continuamos el lunes, miércoles y jueves con la parte de la teoría. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si no hay pregunta, cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Hasta profe. luego, profesor. Hasta luego. Que tengan bonito fin de semana. Igualmente, cuídense mucho.